Familia, nuevamente en este podcast Vení Contame, podcast y video podcast. Ustedes pueden suscribirse en YouTube, en Spotify y mirar pues como todos nuestros invitados que tienen cosas maravillosas. Hoy tengo una invitada de lujo. Digo de lujo porque la conozco desde hace muchos años. Ella no se acuerda, pero la conozco hace muchos años. Siempre la admiré, la aprecié desde mi anonimato para ella. Me ha parecido que es muy echada para adelante, que sabe lo que quiere y hoy en día es empresaria, se dedica a la comedia, también está en medios, pero ella nos va a contar toda su historia y ella es DJ Diana Medina. Vení Contame con Germain Humor, un espacio para compartir experiencias, historias y enseñanzas de nuestros invitados. Estamos entre amigos, tómela con calma y vení Contame. Medianita, ¿cómo vamos? Mi Germa, muchísimas gracias. Tengo mucha vergüenza por aquello de que yo no me acuerdo, pero en mi defensa tengo pésima memoria fotográfica. Pero ya, no se me va a olvidar, o sea, aquí ya vamos a estar conectados. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, es con mucho gusto. Mire, eso fue, no me acuerdo, pero tengo más o menos como por la época del 2007, 2008, más o menos, porque yo llegué a Bogotá en el 2006 a vivir a Bogotá y como por esa época me invitaron a la Z. Y allá había... Ya desaparecida, ¿no? Ya desaparecida la Z, porque pues seguramente mucha gente dice que es la Z. La Z era una emisora que era de salsa y después pasó a ser una emisora crossover, pero en esa época era de salsa. 92.9 sí, FM, de la Z. todo el lado. La Z, pura salsa. Sí, y ese día habían dos niñas, había una niña muy linda, Sardinita, 17 años. Era muy chiqui. Bajo el nombre de Diana Medina. Y había otra que se llama Lorena Neira también, que estaba en la Z, que ya es imitadora, está en Blue Radio igual. De pronto la tenemos por acá también. Pero estaban ellas dos y yo llegué, yo no sé, mi Diana, si es que yo en esa época me creía como el último yuppie de la bolsa, no sé, no creo. ¿Te miramos feo? Pero no, la que más me miró así como que sí, pues tonta, fue como Lorena. Pero Dianita en esa época, pues con 17 era una añitos, pollita y con aparte 17 añitos, era como quien dice, ay sí, chévere, un invitado, bueno pues yo muevo aquí los botoncitos que tengo que mover. Nada más con ese susto tan impresionante de la Z. Tengo que contar una cosa y es, yo entré a Todelar porque me dieron la oportunidad de hacer el turno de la noche. Bombillo, Porque yo estaba, esto ahora que lo veo es como una cosa habitual en mi vida y ya me vas a entender porque fui a cubrir una licencia de maternidad de una compañera, de una chica que se llamaba Marisol, que ya iba a tener a su bebé. Más conocida como vacaciones. Se iba, exactamente. Mar y sol. Se iba. Y entonces yo me quedé haciendo el turno bombillo. Recuerdo que no me querían contratar, pues tenía 17 años. Imagínate. Y eso era pues como un problema porque aparte el turno de la noche pues no es que sea el más sencillo del mundo. Y aparte de eso todos mis compañeros pues eran caballeros, eran hombres. Entonces digamos que por esa época estaban también ya como empezando con el tema de la inclusión y bla, bla, bla. Recuerdo que tuve una conversación muy centrada y muy sentida con Carlos Cuervo, que era la persona que estaba como al frente de Todelar, y le dije como, miren, yo solo necesito una oportunidad, o sea, deme la oportunidad de mostrarle que yo soy una buena trabajadora, que yo no le voy a dar lata de nada, que yo puedo el turno de la noche, que siempre va a llegar puntual, que nunca va a llegar en malas condiciones. Deme la oportunidad. No sé qué le movió el corazón, no sé de todo, las oraciones y demás, me dio el trabajo y yo llevo como 6 meses trabajando en el turno de bombillo. Cuando pasé a la Z fue porque todos se enfermaron, o sea, yo le debo mi carrera en radio a un virus gastrointestinal. Todos en la Z les dio de todo, o sea, vómito, o sea, estuvieron súper enfermos y el hecho es que no había nadie que leyera todas las cuñas y toda la parte comercial. Y me dijeron como, ve. O sea, usted fue la que les dijo, ¿ustedes van a trabajar? No. Se churretearon. Sí, básicamente. Y como yo salía a las 6 de la mañana, empezaba el morning, todos estaban mal, o sea, ninguno había podido ir a trabajar y dijeron como por lo menos hay que leer las cuñas. Tú puedes, yo llevo desde las 8 de la noche,
tú puedes quedarte hasta las 10 de la mañana y de 6 a 10 de la mañana leer todo y yo pues, bendita juventud. Yo intento, no, porque es que en esa época leer cuñas Sí. era, y en FM, perdóname, era como que, espérate, o sea, vaya de un teléfono mal. Sí. Y aparte de eso había una cosa en esa época que eran edictos. Ah, sí. El edicto 001 y los términos de los edictos eran una cosa loquísima. Me precio de ser una buena lectora. Edictera. Y entonces pues me fue bien, pues como que yo empecé a hacer las cuñas, yo dije, claro, es mi oportunidad, así sea por primera vez, llamé a mi mamá, mami, prende la emisora que ahora sí me vas a escuchar, porque obviamente yo llevaba 6 meses, pero de solo control, Sí, claro, de operadora. Y aparte en las emisoras AM de perillas y todo, pues no O era... sea, el novio de esa época me No, ponía pues, a escuchar y... ¿Cuál novio? Sí, ¿qué tiempo? Imagínese uno de 8 de la mañana a... Bueno, la mamá, Sí. esa canción que sonó, sí, esa la puse yo. Eso básicamente era todo lo que no podía hacer. Por fin hice toda la parte comercial. Alguien escuchó y me gustó y por ahí estuve. Pero espérate, ¿cómo llegaste a Todelar? Porque estabas 17 años, saliste del colegio, ¿qué pasó? ¿Cuál fue esa transición que te hizo llegar? Por ejemplo, en mi caso, el esposo de mi prima de esa época, salí de 11, me dijo, usted es bueno y le gusta la música y tal, camine, yo salí de 11, 16 años y Chumbulún, a los 8 días ya estaba poniendo música de lo mismo. Y 3 meses después ya estaba en un programa de humor con 17 años. O sea, entonces yo nací en radio, básicamente. Básicamente. Pero, no. pero tú que naciste en radio también, ¿cómo fue? ¿Saliste del colegio? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste a la Z? Yo salí del colegio y cuando yo salí del colegio a los 14 años, que sí, un poquito precoz. Yo salí del colegio a los 14 años. Caramba. Entonces, Esas preguntas que están pensando no las vamos a hacer. No. Yo salí del colegio a los 14 años y digamos que la situación económica de mi casa pues no era la mejor. Yo vengo de Soacha, un papá muy trabajador, despachador de vehículos. Básicamente mi papá era el que cogía las rutas de transporte de una empresa que se llamaba Copenal, ya desaparecida en muchas rutas. Sí. Y él simplemente decía, usted sale a las 4:10, usted sale a las 4:20. O sea, él era el despachador, básicamente. Faltando un cuarto para las 7, le decía, Denito, usted sale faltando un cuarto para las 7. Básicamente, no, a mí no me dejaba salir, pero bueno. No, para el colegio. Él era el que, digamos, proveía en casa. Y con toda su buena intención y todo, pues digamos que no hay dinero para tanta gente ni para tanta universidad. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos mi hermano mayor y yo, pero pues una casa de 4, digamos que consume bastante. Total. Yo salí de colegio público, yo vengo de colegio, pues salí de colegio distrital, y cuando salí mi papá decía como, yo qué más quisiera que pagar una universidad, pero no hay cómo. Entonces averíguate si puedes hacer algún cursito, si puedes entrar al SENA, si puedes hacer algo como así, cosa de que yo tenga que... Te lo adivino, el primer cursito que hiciste fue un cursito de sistemas. Un cursito de... No, ¿sabes qué no? Bueno. Trabajé en un café internet, bueno, por ahí. Entonces, por cosas de la vida llegamos a el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Que no era una universidad, pero tampoco estaba tan alejado de la experiencia laboral. Pero te soñaba el tema de las telecomunicaciones ya a los 14 años. ¿Sabes qué no? Yo cuando empecé clases en el superior acababa de cumplir 15, y para mí sí fue muy duro porque yo me veía escribiendo. O sea, a mí toda la vida me ha encantado escribir. Entonces yo me veía como redactora de una revista, como escribiendo artículos, pero muy detrás de, y jamás yo me imaginé, aparte, perdóname, tenía 14 años, mi voz era como una cosa así, como no, yo tenía una voz todavía. Una voz chiquitica. No, exactamente. Y llena de barros. Exactamente. No, mira que me precio de nunca haber tenido acné, no, gracias a Dios. Yo sí tenía unos barros, el único barro era el del barrio. Cuando llovía, como era despavimentado, eso se armaba un barrial terrible. Con ese ya tenía. Sí, con ese ya. Sí, ya. Entré al Superior de Telecomunicaciones, estudié los 2 años y en ese proceso tuve maestros. ¿Salió como locutora o cómo salió? Locutora y productora de medios audiovisuales. Súper, muy bien. Ese fue el cargo con el que, pues como el título con el que salí, y en ese proceso del superior algo pasó, me enseñaron, además tuve grandiosos maestros y esta voz surgió. Saliste a los 16. Dios me puso un don, porque yo no lo tenía, se los aseguro. Doña Diana. Señor. Un don, doña Diana.
Pero, vamos por usted es una metralleta. Estamos hablando de que a los 14, listo, hasta los 16 más o menos, Sí. y en esa época ya estabas metida como en el rollo, perfecto. A los 16 que salí a los 17, mejor dicho, recién cumplidos, que salí del colegio superior, empecé a hacer prácticas, hice prácticas en Colmundo Radio. Después de Colmundo Radio hice prácticas chiquiticas en la emisora de Soacha, en Radio Rombo Estéreo, y de ahí me fui a Todelar. Ok, claro, ya empezó a conocer gente y empezó a meterse con Exactamente, ahí como supe de la vacante y allá yo, deme una oportunidad, por favor, yo le juro que yo no lo voy a decepcionar. Yo estuve buscando el teléfono de esta niña para llamarla, invitarla a tomar tintico, pero pues no, nadie me lo dio. Entonces desde los 17 años hasta hace como 5, 6, 7 años, otra vez nos volvimos a ver. ¿Qué pasó en esa época, Mediana? Después de estar en la Z, tuve la fortuna de recibir la protección de alguien a quien admiro mucho. Me enseñó muchísimo, Alejandro Marín. Me pasa la X. Yo básicamente estaba en el abecedario, en la Z, en la X, solamente me falta la W. Paso a la X. Alejandro en un acto que hoy valoro y lo veo como de cariño, me obliga a estudiar inglés. Sí. Cosa que odié profundamente porque yo venía de un colegio distrital en el que realmente, o sea, en 11-1 lo máximo que podía decir era my name is. Hablaban 3 idiomas, español, mierda y por teléfono, no más. O sea, básicamente no más. Entonces aprender a hablar inglés era necesario porque yo iba a presentar las canciones. Claro. Entonces yo decía, yo siempre, aquí va una anécdota, cuando me tocaban canciones, como yo tenía que disjoquear y tenía que decir el nombre de las canciones, yo siempre escogía las canciones que tuvieran un nombre sencillo. Aquí está Billie Jean de Michael Jackson. Eso, Don't Cry de... Sí, o sea, ya, pero un día me sale una canción de Kylie Minogue que se llama Can't Get You Out of My Head. Y yo decía eso y yo, Can't Get You Out of My Head. Bueno, voy a presentarla. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. No, si eso yo lo digo así, Alejandro me va a regañar. Yo creo que después de que me escuchó al aire decir eso, me dijo, usted se va a estudiar inglés ya. O sea, no sé cómo, encuentre la manera. Me empezaron a pasar entre él y otro compañero un montón de películas, Uribe DJ, en inglés. Y me decían, oblíguese a ver películas en inglés para que entienda mejor. Ahí pude estudiar mi cursito, no de Open English, pero pude estudiar. Y además, como todos los días teníamos que hacer cosas en inglés y las entrevistas que ellos hacían eran en inglés y demás, gracias a Dios. Pero te consideras fluida en el inglés. Sí. O sea, yes. ¿Has ido a Estados Unidos? Yes. ¿Y qué tal? Porque hablar allá inglés es otra vuelta cuando uno habla acá. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que uno de pronto bueno, no sé si de latino o de colombiano por lo menos, uno es el que tiene ese concepto de que allá se van a reír o de que se van a burlar. No, allá le ayudan a uno. Y es impresionante. La primera vez que hablé hablé inglés en Estados Unidos fue con un hindú. O sea, con alguien de la India. Un indocumentado. Con un indocumentado. Papeles, dos colombianos. Yo le hablaba y él trataba de entenderme. Cuando él me hablaba yo no le entendía. Yo decía, no aprendí nada. Pero yo no sabía que era ya después un gringo llegó y pues ahí ya nos reímos entre todos, todo un poco. ¿Uno cómo se ríe en inglés? Ja, ja, ja. Ok, no tan fluido porque uno lo está aprendiendo. Sí, pero sí, uno se da cuenta que realmente el problema es aquí que a uno le da como pena y demás. Pero allá tú escupes inglés, o sea, ¿sabes? Total. Como que tú te haces entender. Eso es como cuando viene un gringo acá y uno antes le ayuda. Exactamente. Los que se burlan allá, pues, los mexicanos, los chicanos, son los que se burlan de a veces de que uno esté hablando porque no entienden, pero afortunadamente me aprecio de tener un inglés fluido porque me tocó aprender para entrevistas. Total. Entonces, digamos que bien por ese lado. Yo cuando estuve en Estados Unidos, la experiencia que yo tuve es que yo estaba en el aeropuerto de Miami y yo salí pues corriendo, salí del aeropuerto y había un viejito que salió corriendo también y me preguntaron, ¿y usted para dónde va? Y yo voy a ver Miami. Y el viejito, yo voy a ver Chicago. Y se metió al baño. Yo pensé que iba para California, ¿no? Se metió al baño. No, pero es verdad, mire, yo estuve en un crucero como 2 meses. Y en 2 meses fue mucho lo que aflojé la lengua, porque todo era inglés. Y entonces no le hablaban nada. Y a lo último usted no sabe, o sea, creo que el mayor problema es como esa conexión que hay, que tú todo el tiempo estás traduciéndolo. Eso y simplemente es
fluye, o sea, exacto, no dilo, o sea, sabes, como exprésate, porque cuando tú estás hablando en español, tú no dices, ahora voy a decir estas palabras, sí, no. y primero voy a construir la oración, tú sale, ¿sí me entiendes? El inglés es exactamente igual, entre más fluya, siento que es más cómodo para toda la gente, y si se te escapa una palabra o no lo dices, cuando te están enseñando es que la preposición no se dice así, que el to va antes de el going to, y cuando uno está hablando, lo importante es hacerse entender, siento yo que para el estadounidense o para el gringo, es como si alguien es como ellos hablan acá en español, se hacen entender que es lo importante. Mi querer ir a Monserrate, uno les entendió, claro. Y no está diciendo, no, perdóname, te corrijo, es yo quiero ir hacia, pues uno les entendió y ya. Se entendió y punto. Exactamente. Claro. Eso me parece muy bien y sí, de verdad, uno estando allá afloja mucho de la lengua. Acá es porque un amigo que habla inglés y es traductor simultáneo, me pongo un teso. Ese mamá me decía, ¿quiere aprender inglés? Cambie el teléfono en inglés, ponga música en inglés, ponga Netflix en inglés, o sea, todo en inglés y consuma mucho inglés, olvídese del español. Pero es que a uno como que le da pereza también. Pero se puede. Ya después de estar en la X salgo porque inicia el proceso de Blue Radio, es decir, hace 12 años ya. Hace 10 añitos, hace 10 años porque cumplieron 10 años. Inicia el programa de cero de Blue Radio, es decir, empieza el proyecto de cero y empiezan a llamar a un montón de gente de muchos lados. Y ahí sabes que estábamos hablando ahorita fuera de micrófonos, tuve un choque muy fuerte con mi ego, porque la oportunidad era una oportunidad salarial muy positiva, digamos, que me iba a permitir sacar a mi familia de Soacha y salir yo también, porque era muy difícil por los tiempos. Yo siempre o he madrugado o he trasnochado mucho, pero siempre hacia los dos extremos. Y pues en Soacha no es una sorpresa que el tráfico, digamos que es bien complejo. Entonces yo siempre tenía que salir 2 horas exactas antes de la hora que tenía que llegar de mi casa. Dícese que si yo tenía que entrar a las 6 de la mañana a trabajar, pues a las 4 de la mañana tenía que salir de mi casa y me tenía que levantar a las 3 de la mañana. Imagínate, eso con el tiempo te empieza a generar, y es la realidad de miles de personas que tienen trabajos similares, que entran a las 6 de la mañana a su trabajo y viven muy lejos, pero te empieza a generar un desgaste en tu calidad de vida muy fuerte, porque son 2 horas en las que podrías estar durmiendo un poco más, o en las que podrías desayunar, o podrías compartir con tu familia. Y ni modo de dormir en el Transmilenio porque lo roban. Es que es difícil, y de pie es difícil. ¿También? Aunque uno desarrolla el fino arte de dormir de pie como los caballos. Sí, o sea, no me preguntes cómo, pero uno como que se agarra así, agarra tubito y como que hace balance con las piernitas, y ahí se pega uno sus microsueños. Claro. Pero ya me empezaba a cobrar factura y yo decía, no quiero esto siempre. Además tenía 2 hermanos menores chiquis que estaban creciendo, y no quería que estuvieran como expuestos al barrio y bueno, a muchas cosas que yo viví. Entonces dije, no voy a aceptar este trabajo porque me van a pagar más, igual es en radio, en un proyecto nuevo, pero era fuera del aire. Es decir, yo entré como productora de un programa. Ahí es donde entró el tema del ego y del orgullo. Exactamente, claro, entonces era como, yo venía de ser finalmente una personalidad de radio chiqui grande que conocieran 10, 15 o 20, pero que finalmente gozaba de un tipo de reconocimiento, claro, y que finalmente estaba haciendo al aire y tenía un micrófono y estaba haciendo lo que me gustaba. Y para eso trabaja uno, para que lo reconozcan de una u otra forma, para poder tener pues como más alcance, ¿no? A pasar a estar detrás de todo el proyecto sin que absolutamente nadie supiera ni mi nombre, ni quién era, porque realmente si se hace el ejercicio juicioso, nadie dice, uy, ¿quién será el productor de este programa que tanto disfruto y que me gusta tanto? Claro, realmente no. Esos nombres, o cuando uno ve una película y pasan los créditos, uno dice, denme un segundo que yo quisiera ver quién fue la persona que se encargó de la luminotecnia, o sea, la familia que de pronto está ahí esperando a que salga el nombre para tomarle una foto y celebrar, pero de resto no. Sí. Entonces sí fue un choque fuerte de alguna manera, pero uno busca también las oportunidades, y después yo entré como productora de un programa que se llama Voz Populi, de Blue Radio, y después cerca de, yo creo que 1 año y medio de estar trabajando ahí, de verdad, off the record, sin que nadie supiera ni nada, hubo un día en el que alguna noticia importante, realmente no la tengo tan presente, pero una noticia como muy relevante para el mundo de la música. Y el director en ese momento, Jorge Alfredo Vargas, o bueno, todavía es el director,
dijo como busquen a X periodista que es el que nos puede hablar de esto. X periodista no estaba, se le había presentado algo. Con este maravilloso equipo de producción teníamos al artista y era un artista de Estados Unidos. No me acuerdo muy bien, pero sí, se dio la oportunidad de la entrevista y como que no aparecía quien hiciera la entrevista y yo dije, es mi momento. Aquí fue. Y yo levanté mi manito y le dije como, yo puedo hacer la entrevista, y él me dijo como, o sea, también creo que parte mucho en parte de mi culpa, como que yo me resigné y dije, yo soy la productora y ya. Pero yo nunca levanté la mano tampoco y dije, ve, tenedme presente por si se llega a presentar una oportunidad. Claro. Solo en ese momento le dije como, yo puedo hacer la entrevista. Él me miró, me dijo como, ¿tú hablas inglés? Y le dije, sí señor. Y él me dijo como, ¿por qué nunca me habías dicho? Y yo, pues usted nunca había preguntado. I don't know. No, violation. Y después me dijo como, pero tú, y yo, sí señor, yo en la X ya había hablado con él. Tú estuviste en la X y yo, sí señor. ¿Y por qué no me habías dicho? Y yo, usted no había preguntado. O sea, ¿sabes? Fue un poco, y siento que fue una gran enseñanza para mi vida. No es que, porque en algunos momentos sí, me sentí de no estar al aire, pero dije como, bueno, esta es otra parte del proceso, y medio me resigné, pero nunca tampoco fui capaz de decir y de levantar la mano y decir como, vengan, cuando se presenten estas oportunidades, ténganme presente que yo sé, y estas son mis capacidades fuera de ser la productora, que sé que es para lo que estoy contratada, de estas cosas. Pues desde ese momento no solamente me gané una vaciada muy profunda de Jorge Alfredo, porque me pero decía bonito, como... una vaciada bonita, ¿no? Sí, que me dijo como tú teniendo talento, porque después de hacer obviamente toda la entrevista, todos quedaron como así que tú hacías esto y un año y medio y nadie sabía, y yo, pues es que nadie me había preguntado. Se me hace acordar que hace mucho tiempo estuvimos en un evento y éramos varios artistas, ¿no? Habían unos trovadores, estaba un comediante, había un humorista, había un actor, había un mimo, había un mago, y después del evento nos sentaron en una mesa a comer, a todos les sirvieron menos al mimo, y el mimo dijo, como quien dice, y yo, y la que le estaba sirviendo dijo, pero como no habla. Lo mismo le pasó, o sea, como no habla. Básicamente después de ese regaño, obviamente siempre que había una cosa musical ya me tenían en cuenta, y después de un tiempo, te estaba hablando unos 3 o 4 meses, el programa ya se abría con música, y la segunda persona que hablaba, obviamente la primera era el director, era yo. Entonces él siempre empezaba como, ¿y por qué estamos escuchando esta canción, Diana? Y yo, la estamos escuchando porque me pareció muy linda. No, mentira, no, pues sí, digamos pues que igual sí, eran las noticias y demás. Claro. Y después de 6 años muy, muy juiciosa con Voz Populi, donde digamos que ya tenía un lugar, además porque ya hacía un par de cositas ahí. Teníamos un personaje que se llamaba DJ Me. Entonces también hacíamos como el personaje, porque es como la imitación de las típicas chicas que trabajan en radio. Entonces hablaba así todo el tiempo. Son las 7 de la noche, 20 minutos. Así. Más de una. ¿Se acuerda de más de una? No, sí, ya tengo. No, de muchas. De muchas, perfecto. Y de manes, pero los manes son diferentes, ¿no? Saludos míos especial a esta hora. Y cuando se salen del aire, ¿qué hora es? Exactamente. Claro que sí, la hacen así bien para que suene una voz radial. Qué rico estar aquí en este podcast. Ya. Se presenta una oportunidad de casting para La Calle. Y después de muchos ires y venires, de ni siquiera volvemos un poco. Yo creo que el síndrome del impostor, creo que yo lo tuve durante esa etapa de mi vida. Ya después me las empecé a creer, pero durante esa etapa todavía no me las creía mucho. Yo nunca me presenté para el casting de La Calle, jamás. O sea, como que yo decía como, están buscando, porque era un proyecto de radio y televisión, y yo decía, yo tengo la radio, pero para la televisión no. Y yo veía en el casting pasar de modelo tras modelo, cada una más alta, más churra, más guapachosa, más hermosa. Yo decía, ¿para qué me voy a presentar? Yo dejé pasar todos los castings, y un día antes de irnos a una gira con Voz Populi que teníamos en Medellín, la directora administrativa me dice, ¿tú por qué no has hecho casting para La Calle? Y le digo, no, porque pues yo no sabía. Como no me habían dicho. Yo no, porque pues no, yo no siento que, pues yo siento que están buscando otro perfil. Y me dice, el jefe mayor quiere que tú, o sea, está esperando que tú hagas el casting. Y yo, caray. Y yo le dije como, yo tengo vuelo en 2 horas, literalmente. Y me dijo como, baja al lugar donde están haciendo el casting y mira si lo puedes dejar hecho.
Después de 6 años trabajando en Caracol y en Blue, pues obviamente hay un montón de gente que uno conoce, ¿no? Porque siempre tiene que uno ir a pedir que pasó una cosa con un equipo, que pues resulta que todo ese equipo que estaba haciendo el casting, yo lo conocía porque en algún momento de muchas cosas habíamos estado en una grabación o yo les había ayudado a grabar a Jorge Alfredo en un momento así de corre. El hecho es que cuando llegué, todos dijeron como, hay 3 personas antes que tú, pero no importa, o sea, de verdad fue súper bonito. Sí, todos fue como de una, no sabíamos que tú ibas a grabar. Mira, yo veía a estas mujeres así espampanantes, espectaculares, y yo iba con la ropa de aeropuerto, porque pues yo iba para el aeropuerto con el pelo así, de pues trabajo, así, y ya, sí. no iba a maquillar, y aparte como me tocaba grabarlo ya o si no lo iba a hacer, pues no alcancé ni a maquillarme. Hice mi casting, me dijeron como que qué hay que hacer. Primer punto, presenta una canción. Segundo, habla de un artista. Tercero, haz como si estuvieras con un invitado. Cuarto, como si estuvieras animando un evento. Quinto, si tienes alguna voz o algún talento, hazlo. Hice mi casting. Dios los bendiga, muchísimas gracias. Besos a todos, les debo empanadas, nos fuimos. No pasó nada, supe que quedó todo el casting, o sea, supe que quedó todo el grupo seleccionado. Obviamente yo no quedé y dije como, bueno, listo, igual de todas maneras, pues por lo menos la hice, saben que yo estoy ahí. Al cabo que ni quería, ¿no? Exactamente, pues como no me habían dicho, nadie me había preguntado. Entonces yo dije como, bueno, todo bien. Hubo una chica cuyo nombre me va a reservar porque no se merece la escracheada. Sí. Hubo una chica que el primer día que llegó a hacer el programa, o sea, la emisora arrancó, ella llegó a hacer el primer turno, hizo el primer turno y fue debut y despedida. Era muy churra, era muy linda, era muy guapa, pero no podía leer una mención, se trababa en todo lado, cuando iba a interactuar con... se enredaba. Cuando iba a hablar con un oyente no había como feeling, no sabía qué preguntar. Y ese, o sea, cuando ella salió, dijeron como después del casting principal que pasó, digamos que eran 5 puestos y tú habías quedado de sexta. Entonces, cuando esta chica sale, se libera un cupo y me dicen, tú quedas, o sea, por repechaje. Yo, sí. Y yo, sí. Como en la política, es una lista cerrada. Exacto. Como, y yo me sentía tan feliz como Mike Wazowski, que aparezco en la portada. Yo fui su número 6. Claro, estaba detrás, pero aparecí. Sí, yo, ay, era su sexta opción, no importa, muchísimas gracias. Sí. Y ya, ahí fue cuando entré a la calle. Dicen diarepas, o sea, diarepaso, ya. Sí, ahí, básicamente, y ya ahí en la calle. Pero, güey, metió gol, que es lo importante. Y golazos que metí. Metió gol, que es lo grandes importante. Golazos, y bueno, esa fue mi rápida historia sobre mi camino. Pero mira que es bacano porque es que a veces uno siente que el mundo se le cierra. Bueno, en tu caso estabas allá trabajando, no hablabas, pero a veces uno siente que el mundo se le cierra, que nadie le para bolas, que nadie lo mira, que nadie... Y ya, pero uno mira lo que está pasando, o lo que pasó contigo, y uno dice, pues claro, no hablé. Marica, no habló, weón. Y uno, pues sí, ¿no? O sea, como que... Sí, mucha gente tiene esa sensación como es que nunca me tienen en cuenta, pues es que en mi habla. trabajo nunca hay un ascenso, es que a mí mucha gente nueva llega y le dan mejores puestos que a mí. Y yo sí siento que uno muchas veces tiene que hacer un trabajo muy honesto de sentarse, hacer una introspección y decir como, ok, primero identificar para qué definitivamente uno es bueno y para qué no, porque uno no tiene que ser bueno en todas las cosas ni puede ser bueno en todo, pero también comunicarlo, porque pues nadie es adivino y nadie puede saber que tú puedes tener el talentazo de la vida, pero si nunca se lo dijiste a nadie, pues es muy difícil que alguien así de puro chiripazo se vaya a enterar. No, y hay gente que de pronto lo vio a uno, cualquier persona, y lo vio a uno muy talentoso, pero de pronto no le ven las ganas, entonces también es como esa renuencia a proponerle algo, ven, te gustaría estar acá, porque de pronto piensan que va a decir que no. En estos días hablaba con alguien y me decía, es que los comediantes, me parece muy curioso, me decía, los comediantes a veces vemos a los que están en radio o en televisión como que son muy creídos. Y yo no, o sea, en mi caso yo nací en radio, pues como en tu caso, para mí eso es normal, o sea, como que estar en radio es la misma cosa. De pronto porque uno u otro se creyeron, entonces pienso que lo mismo pasa en la vida cotidiana. A veces uno presume que la otra persona piensa lo que uno cree que está pensando. Las oposiciones son terribles por eso. Y resulta de que no, pero por eso es bueno hablar. Pues qué bonita enseñanza nos deja eso. Y empezaste ahí en la calle. Sí,
En la calle era muy chistoso, ¿no? Porque cuando conté en mi casa que había logrado el trabajo, mi mamá se iba muy feliz a la tienda y decía, mi hija trabaja en la calle. Y todo el mundo, ups. Ah, sí se le notaba un poquito. Pobrecita. Ay, ¿cómo la podemos ayudar? Ay, Pobrecita. ¿por qué no dijo? La tienen tan clavada, pobre muchacha, eso no, qué tristeza. Empiezo a trabajar en la calle y mira que con la calle pasó algo muy particular porque yo digamos que desde todas esas cosas que pasaron empecé a entender que uno tiene que creerse un poquito el cuento y sabes que siento que a veces lo que la gente confunde con odiosidad o con algo es que tú estás muy seguro de tu trabajo, que te gusta hacer tu trabajo y lo disfrutas tanto que pues eso se nota de alguna manera. Déjame llegar una acotación. Ahorita estamos hablando de cosas mentales, espirituales, de ese tipo de vainas que a mí me encantan, pero es cierto, a veces la gente piensa que uno es odioso porque uno se las cree y las tiene claritas, y ese mismo odio que la gente a veces siente por uno termina generando una cantidad de propaganda negra de uno y diciendo es que este man es todo creído, es que este tal, es que este y te termina generando cierta promoción pues negativa. Y ese es otro caso también que a veces le pasa a la gente, que la gente termina bajoneándose y termina no creyéndose nada porque alguien o alguienes empezaron a darle duro porque pensaron, lo que decías ahorita, empiezo uno a presumir, pensaron que este man se cree... No camina, levita. Sí, se cree pues la gaber. Entonces eso también tenerlo en cuenta y pues para que ustedes sepan que si uno las cree y ya, pare de contar. No, y que hay mucha gente que no lo va a tomar bien porque la inseguridad en la mayoría de las personas es tan evidente que cuando ven a alguien seguro lo repele. O sea, es como, uy, no, y confunden la seguridad con que uno es como odioso además. Yo por lo menos conozco humoristas y comediantes que tienen unos egos pero altísimos, tienen un ego tan alto que se creen pues que es uno también, ¿no? Todos se creen, hermano. Me pasó algo muy curioso cuando entro a la calle y es, yo me las empecé a creer y empecé a decir como, yo sé que en radio soy muy buena, pero yo nunca he hecho televisión. Y de alguna manera es un reto nuevo porque es como, mira a la 2, a la cámara 3, tienes acá un apuntador, por si ustedes no sabían, uno tiene todo el tiempo acá un audífono donde el director o el coordinador te va diciendo todo lo que tienes que hacer, entonces... Ir hablando mientras otra persona te está hablando acá, eso no es tan sencillo. Tiene una coordinación brutal. Exactamente, pero entonces cogí el sistema muy rápido y en el momento en el que empieza el morning de ese momento, pues tenía una nómina brutal, Sara Uribe, un bombón, hermosa, absolutamente preciosa, Loquillo, que es un monstruo, un teso, el Pirata Morgan, Carlos Giraldo, digamos que todos tenían ya una trayectoria, una carrera y aparte una experiencia en televisión que yo no tenía. Uh-huh. Y como que algo en mí hizo clic, le agradezco a la vida o bueno, no sé, a justamente todo ese camino que ya había pasado y fue que yo dije, ok, yo no me voy a preocupar por ser la chica muy bonita porque está Sara y Sara es un bombón y Sara se puede venir en sudadera y obviamente cautiva porque tiene una belleza y aparte una personalidad muy, muy brutal. Uh-huh. Los chicos pues son los comediantes. Carlos es una personalidad, es una eminencia del mundo del espectáculo y de los chismes. Pues, usted sabe que yo admiro honestamente y lo hablo mucho con el Pirata, que es uno de mis mejores amigos. Yo admiro mucho a Carlos porque el man se le nota que tiene un criterio, la cosa más impresionante y me parece que es un man muy centrado. Y eso me parece tiene todo genial. el carácter del mundo, lleva más de 50 años en el espectáculo y vigente en la industria, que creo que eso de pocas personas lo pueden decir. Y yo dije, bueno, yo no voy a ser comediante porque para eso está el Pirata y Loquillo, que son espectaculares en lo que hacen. Yo no voy a ser de entretenedor, ¿qué voy a hacer yo? Y dije como, yo voy a ser la parcera que literalmente sale a comer empanadas, o sea, que sí está en radio, que sí está en televisión, pero que es la parcera que se puede sentar a comer empanada o una cerveza en la calle y que representa a esos que nos están escuchando, porque yo soy esos que nos están escuchando. Vengo de un barrio popular, puedo hablar de cosas que seguramente muchos de ellos no pueden hablar porque... Es la voz de ellos. Porque sé lo que es coger un bus, porque sé lo que es estar 2 horas en un Transmilenio agarrada y durmiendo. Y para allá me fui. Una de las, digamos, de las cosas muy bonitas que salieron de la calle es que la gente, o por la que me reconocieron fue por mi risa.
Y fue muy chistoso, pero mira que fue una batalla porque al principio las directivas me decían, no te rías tan duro, porque cuando te ríes no dejas escuchar. Entonces yo primero fue culposo porque yo me reía y después me regañaban, entonces yo decía, tengo que dejar de reírme, y después la gente empezó a decir, tu risa nos contagia de risa, pero yo decía, pero mis jefes me siguen diciendo que no y que me van a regañar y que tal, vayan y hasta que llegó una reunión en la que justamente esas mismas directivas dijeron como, a Diana ya le hemos dicho un montón de veces y creo que es la última vez que le decimos antes de tomar una medida, que deje de reírse porque cuando se ríe no deja escuchar a los compañeros. Y aquí tengo que decir, todos mis compañeros, todos dijeron, ¿qué? Entonces Pirata, Loquillo dijeron, venga, nosotros somos los comediantes y lo que a nosotros nos ayuda a nuestro trabajo es que ella se ría, porque si ella no se ríe es como si no pasara nada y ella no se puede reír pasito, pues cuando se ríe pasito le sale peor porque parece una moto, o sea, entonces es como por esta instrucción no, y nosotros somos los que estamos al aire, entonces ellos mismos decían como, sí, pero es que no importa que nos escuche, la gente se está riendo. Claro. Entonces Sara, Carlos también decían como, a nosotros nos hace pasar un buen momento, y si nosotros estamos pasando un buen momento, pues eso se traduce en que la gente, así no entienda que se están riendo, se ríe al otro lado del radio. Entonces sí fue muy chistoso porque lo que te digo, al principio esa risa sí fue muy fiscalizada y muy coartada y muy no te rías, que no estás dejando entender, y al final mira que se convirtió como finalmente en esa, no sé cómo decirlo, pero sí como en una de esas cualidades o esas características con las que me ligan en la carrera profesional, y que realmente era genuina, porque también mucha gente me decía como, tú la estás fingiendo, una risa si no se puede fingir, o bueno, yo no sé si habrá actores que tengan la capacidad de hacerlo, pero pues es una risa genuina porque es genuino, y siento que digamos ese fue como el plus en el proyecto como tal y en general de La Calle que mi participación pudo generar. Yo tengo un amigo que se llama Rafa Narváez, que es de Tropicana y ahorita está en Barranquilla, y un día estaba hablando con Rafa. El man trabajaba conmigo y un día estaba hablando con él y me decía, mire, yo hice un trabajo, como una investigación para la carrera acerca de radio, y lo que más le gusta a la gente en radio escuchar, ¿sabes qué es? ¿Chistes, reír? La risa. Tú vas y el man me ponía el ejemplo, me decía, tú vas en el carro común y corriente y de pronto no escuchaste que alguien dijo, ¿verdad? ¡Guau! Subile. Pucha, me perdí el chiste. Entonces el man decía, la risa es lo que más llama la atención. Si estás viendo un programa y hay risa, ahí te quedas. Porque la risa es como la connotación o el sinónimo de que algo está divertido. Y el man me dijo eso y yo dije, tienes razón. Entonces mira, lo que estaba pasando es que te estaba riendo de corazón, de verdad, con ganas. Pues claro, uno necesita el man que le celebre, como también necesita el picador. El picador en la comedia es brutal. O sea, un picador, el que le celebre, y perfecto. Pero qué difícil es entender eso. O hacer entender eso. Nosotros que digamos que, porque no toda la gente conoce también cómo funciona la industria, y es que sí, o sea, está muy chévere y tú eres, digamos, el talento al aire, pero todas las decisiones no las apruebas tú, o sea, tú no puedes hablar de lo que tú quieras, digamos que sí hay niveles de niveles, como dicen por ahí, y no hay nada peor que encontrar un punto en el que tus ideas o lo que tú quieres hacer no vayan con la administración, como dicen por ahí, que pues finalmente esto es un negocio, es una industria, es un trabajo, y sí buenísimo que uno lo disfrute y sí buenísimo que uno le meta toda la pasión, pero no deja de ser un trabajo por el cual uno tiene que rendir unas cuentas a unos jefes, y esos jefes, si no están de acuerdo con lo que tú hagas, así tú sientas que es lo mejor del mundo o el público lo sienta, pues como que no hay nada que hacer. Claro, porque es que los jefes tienen como ya todo el plan y saben para dónde van, entonces ya tienen como toda la programación de hacia dónde quieren ir. Y es verdad, pero el tema de la risa me parece muy interesante. Mire, yo trabajé en una emisora, en una de tantas, y una de las políticas que tenían era, por favor, ríanse. Y cuando alguien contaba un chiste y nadie se reía, era la vaciada. Ahí fue donde yo aprendí a trabajar con combos de buena energía, y por eso es que yo siempre peleo, y si llego a entrar a un combo nuevo, yo siempre digo, parce, o sea, celebrémonos entre nosotros. Cuando llega alguien, qué chiste tan malo, marica, yo trato de hablar con el mano, con la persona, porque es que no se puede. O sea, para mí es como que
como que si este man cuenta un chiste malo y todos se ríen, ese chiste malo, y tú como comediante lo sabes, le permite al otro hacer otro remate. Y brum, eso engrandece mucho más. ¿Quién gana? El equipo. ¿Quién gana? Pues la emisora. ¿Quién gana? Pues ganamos todos. Entonces, pues ahí como la acotación de lo importante de la risa. Viviana, estuviste en la calle, tuviste muchos logros, muchas cosas, y de ahí te empezaste a meter con otros temas digitales. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Cuando empezó Twitter en el año 2008, 2009, o sea, por esa misma época de la X, recuerdo de hecho que estaba en la X cuando se lanza esta red social, y toda la gente decía Twitter qué es, y no llamó el interés de muchas personas. Creo que fue más bien poca la gente que en ese momento dijo como Twitter, vamos a jugar Twitter. Y yo fui una de ellas también, pues como por el mood de la emisora, porque la emisora se comunicaba muy a través de Twitter. Entonces era como, ¿qué canciones quieren escuchar? Déjenla en @laxmasmusica. Y entonces ahí uno, digamos que jugaba un poco con el tema. Me empecé a meter en Twitter y estoy segura, porque hace unos años hicieron un listado de cuáles son las cuentas en Twitter más antiguas, y aquí dentro de las 50 cuentas más antiguas de Twitter Colombia está esta servidora. Sí, yo te sigo, creo. A ver, miremos si te exactamente, por si ustedes no lo siguen, en todas las redes sociales estoy como @DJDianaMedina. Ahí de una vez hacemos, yo creo que también Diana Medina, se siguen mutuamente. Sí, se siguen mutuamente. Entonces, resulta que este dato que parece irrelevante se convirtió en un dato muy importante, porque sobre el año 2012-2013 empezaron a buscar tuiteros para las campañas de publicidad. Entonces Alpina sale con una campaña de publicidad en ese momento, y estaba buscando tuiteros que hicieran parte de esa campaña. Pero los creativos y los de la agencia de Alpina, tú sabes que esto es el intermediario, uno es el que menos gana, sí, pero hace parte de la cadena productiva, ¿no? Entonces Alpina es el cliente, aquí hay como 14 agencias, esta agencia es la que se habla con Alpina, pero esta es la que le pasa el brief a esta, y esta es la que hace bajada creativa, y esta es la que dice queremos algo de Twitter, y estos son los que dicen no tenemos nada ni puta idea de cómo se maneja Twitter, ¿qué hacemos? Y aquí aparezco yo. Entonces, por cosas de la vida, conocí a alguien de Alpina y me dijo como, vení, queremos hacer algo en Twitter, pero nadie en la agencia ni siquiera tiene Twitter. O sea, no tenemos ni idea cómo hacer o qué hacer. Tú que nos propones, o sea, tú que más o menos conoces gente. Yo conozco bastante gente con la que interactúo desde el 2009. Claro. Tengo un parche de gente que yo estoy segura que, pues depende de la plata que haya, seguro hacen un tweet o 2 o 3, y ya. Y entonces al inicio fue como, no tenemos plata, pero sí tenemos anchetas de Alpina. Y yo, papi, o sea, que sea, cuando uno viene del sur, uno sabe que cualquier cosa sirve. En su achata, entonces le dije, no se mucho eso bueno, en mi casa no compran, por lo menos. déjame te corto, te armo un grupito, entonces pero entonces bueno, ¿y yo qué? Entonces yo no me voy a quedar solo por la ancheta. Entonces me dijeron como, no, pues tú sí, a ti te pagamos algo que en publicidad se llama el fee, a ti te pagamos por esa gestión que estás haciendo, y tú le pagas a todos con las anchetas. O sea, a ti te dijeron te vamos a pagar, y antes de que dijeran de una. No, obvio, yo plata, eso me sirve para los pasajes. Dígame, ¿te vamos a pagar? ¿Te vamos a pagar? Te vamos de a pagar. Una. Así no importa. Entonces digamos que esa fue la primera experiencia. Después sí. Alpina hizo 2 o 3 campañas más durante ese año y también me contactaron. No estoy diciendo que fue la persona que se los inventó, porque aquí en Colombia digamos que hay 4 o 5 empresas que lo hacen, pero los trending topic o las tendencias se pueden montar. Es decir, si tú quieres ser Germain el mejor tendencia en Colombia, yo soy tu persona. Yo quiero aprender eso. Yo he sido, ¿cómo se llama? Trending topic. Unas pocas veces, y eso que fue, y no fue montado, fue de verdad. Y eso que fue porque un día estuve en la Mega con tripas, y todos los chistes que ponía tin, y de repente, ¡pim!, me volví a entender, y me pasó en varias oportunidades. Pero sí es interesante conocer este tema. Es digamos, pues como un modelo de negocio en el que yo empecé a moverme,
Pero entonces llegó un momento en el que ya empecé a hacer varias cosas, no solamente con esta agencia. Tú sabes que estos son muy voz a voz, entonces es como, vengan, ustedes con quién hicieron esto, no, yo lo hice con tal, ¿verdad? Entonces, por eso digo que digamos el crédito no es mío, varias agencias lo hacen, pero digamos que no todas, a la fecha de hoy, aún no todas saben cómo se juega Twitter y cómo se organizan y cuánta gente hay que hacerlo y cómo, y pues obviamente no lo voy a explicar porque es el negocio. Sí, claro. Pero es llegó un punto, dicen, no, pregunte, llegó un punto, Yerma, en el que digamos que todo lo consignaban a mi cuenta y llegó el momento temido de hacer una declaración de renta en la que, claro, yo recibía todo en mi cuenta de persona natural. Claro, todo el Conocí a unos contadores maravillosos que adoro, a Sergio y a Lore. Me dijeron como, no, eres una hueva, o sea, tú no lo puedes pasar todo como persona natural porque entonces es como si tú te estuvieras ganando, pues, te digo, 50 millones, pero pues eso es como tú y eso realmente va a una empresa y tú, entonces yo me ganaba 50, me pagaban 50 millones y yo pagaba 40 a todos los talentos y yo me quedaba con 10, pero para ellos yo me gané 50. Claro, y de esos 10 le tocaba sacar la declaración de los 50. Exactamente, entonces me dijeron, tú tienes que montar empresa. Y yo al principio estaba muy reacia porque yo decía como, es que es esporádico. O sea, ¿qué es lo que pasa con muchos emprendimientos? Sí. Si yo supiera que todos los meses voy a vender 100 camisetas, pues me meto de lleno y renuncio a todo y me meto a vender. Pero como un mes vendo 20 y otro mes vendo 10 y otro mes no vendo ninguna y otro mes vendo 20, pues no me puedo poner a correr ese riesgo. Sin embargo dije, bueno, hagámoslo porque tenía una factura, recuerdo en ese momento, de un monto mediano, o sea, no sé, unos 15, 20 millones de pesos. Justificaba. Que yo decía, no la puedo seguir pasando por mi cuenta normal, entonces por esa cuenta y adicional porque como talento ya me empezaba a ir bien en mis redes, ya también era influenciadora. Entonces, como talento, siempre que iba a pagar algo era lo típico de, pero usted ya pagó su planilla. ¿Y cuánto le van a pagar? Entonces la campaña es de 5 millones, no tiene que pasar la planilla sobre 5 millones. Entonces yo decía como, juepucha, o sea, no estoy pagando doble salud, doble pensión, que no requiere, que no se representan que me van a atender ni mejor, ni que paso un estado, o sea, simplemente regalo la plata 2 veces. No es una prepagada. Y dije, no, pues ¿sabes qué? Entonces monto mi empresa para que mi empresa facture por mí y aparte para que facture por los servicios que realizamos como empresa. Y así, digamos que la empresa no empezó como, sí, me voy a independizar, sino como graneadito lo que vaya saliendo, Yo monté la empresa en el 2018, abrí la empresa, todavía estaba en la calle, entonces lo que te digo, lo que llegaba. O sea, como que necesitamos esta cosita aquí, perfecto, yo lo hago, adicional. Y llegó ya un momento en el que, por muchas razones, dentro de la calle, yo sentí que digamos que ya era el momento como de dar un paso porque no había hacia dónde más avanzar o digamos que sí, no había no habían condiciones en ese momento para muchas cosas. Me llaman de una empresa a ser directora de PR, de relaciones públicas. Se me da, digamos que la labia se me da, por si no lo han notado. Entonces dije, bueno, ¿usted nos conquistó a vamos. su novio, cierto? ¿A su esposo usted lo conquistó? Sí, claro. Fui yo. Fui yo. Y me empecé a trabajar con esta empresa, me fui para México, estuve en México un mes larguito, abrí oficinas en México, en Brasil, pero ya tenía una relación de pareja y ya mi vida personal te sienta también en un momento a tomar una decisión, porque cuando uno es pelado, lo que te decía, yo tenía turno a las 6 de la mañana, a las 8 de la noche, y ahí la única que estaba siempre era mi mamita hermosa, que se esperaba hasta la hora o que llegara o que saliera para recogerme o pasar pendiente de mí pero desde que uno esté solo, como que uno dice, si llego a las 11, a las 12, yo tuve que trabajar 24 de diciembre diciendo 5, 4, 3, yo tuve que trabajar un 31 de diciembre diciendo feliz año mientras todos celebraban. O sea, esos son ese tipo de sacrificios que uno hace cuando uno está solo, pero cuando ya empiezas una relación de pareja, y más que empezarla cuando ya se formaliza, porque en ese momento ya estábamos comprometidos para matrimonio, es donde uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿hasta dónde vamos a sacrificarnos o qué vamos a hacer? Él, con todo el amor del mundo, me dice como, o te quedas allá, o yo me voy, o porque esto nos vamos a ver una vez cada año. Como que definamos pues. Nos vamos a ver una vez al mes, esto sí funciona, sí va a ser una vez al mes.
yo soy una persona supremamente familiar, o sea, no hay semana en la que yo todos los días hablo con mi mamita y no hay semana en la que no vaya a verla, vea a mi papá, a mis hermanos, soy una persona tremendamente familiar y realmente emocionalmente el costo de estar lejos sí me estaba representando a mí una baja de peso, una depresión, una tristeza, Claro. de levantarme, sí, con un muy buen salario, pero a ir a una oficina donde nadie me conocía, en un país donde yo no conocía a nadie, donde la comida también te empieza a jugar un factor determinante, no solamente de tristeza emocional, sino de salud, porque Sí, claro. en México todo es picante, todo tiene chile, todo tiene... Yo quería una sopa, pero entonces vivía en un hotel porque la empresa me pagaba el hotel, pero pues vivir en un hotel es comer comida de hotel todo el tiempo, y llegar a un hotel donde la habitación, si se te olvidó prender el aire, entonces está hirviendo, o si se te olvidó apagarlo, está fría, y o sea, si entras en un ciclo de que seguramente muchas personas lo pueden hacer y son unas tesas, pero que en mi caso sí me empezó a representar un bajón emocional muy muy fuerte. Lo que me lleva a tomar la decisión de decirles muchas gracias, aprendí un montón, me encanta, me quiero ir, y cuando me voy a ir me dicen no te vayas, queremos que seas country manager, o sea, como 6 cargos más arriba, te vamos a pagar 6 veces más arriba, y yo digo, creo que uno de los momentos en los que de verdad de rodillas, yo soy muy creyente, arrodillada yo decía, por favor muéstrame la luz, porque creo que mucha gente soñaría con una oportunidad así, pero mi corazón no está tranquilo, o sea, no, sí, seguramente mi corazón no hubiera estado tranquilo, hubiera dicho, wow, esto es lo que he esperado toda mi vida, muchísimas gracias, soy muy feliz, hagámosle. Sí, claro. Pero no, yo decía, no estoy tranquila, esto representa aún más compromiso, es decir, representa no solamente que esté en México, sino que viaje a México, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia cuando se pueda, es decir, voy a estar en peor. Sí, más Y alejada. digo que es una de familia. las decisiones más difíciles, porque uno diría como, haz lo que diga tu corazón. Hombre, cuando uno hace números, uno dice, qué tan tranquila podría estar mi familia con este salario que me va a ganar, qué tan tranquilos podríamos estarlos, pero después dices, bueno, y nos vamos a ganar este hermoso salario, y con quién lo comparto, ¿sabes? Claro. O sea, es como, ok, voy a tener plata para mandar para mi casa, excelente, todos van a estar bien, pero si un día si mi mamá se enferma, ¿quién la va a llevar al médico? Porque yo soy muy, ¿sabes? La que está pendiente en mi casa de, papito está enfermo, hay que llevar a papá a revisión de sus pulmones, o sea, soy muy quien está pendiente de esas cosas. No digo que mis hermanos no lo puedan hacer, pero siempre me llegan como estos casos de yo estaba en otro país y pasó algo en mi casa y no alcancé a volver. ¿Tú eres la mayor? No, tú eres tengo un hermano mayor, pero mi hermano mayor tiene su familia Pero es hace que tú eres la mujer, muchos años. regularmente la mujer es la que... es como el equilibrio de la casa, ¿no? Entonces yo sí dije como que, repito, no fue una decisión fácil, porque la plata es importante, ¿sí? O sea, el que diga que no, miente furtivamente. Sí. Quizás no es lo más importante, y ahí es donde uno se da cuenta que no es lo más importante, pero sí es muy importante. Entonces sí es una discusión, y sí es una decisión que finalmente, después de ponerla en la mesa de muchas, con mi pareja, con mi familia, todos me decían como, es que es lo que tú quieras, porque ninguno se puede meter, porque pues es tu decisión. Y entonces mi esposo me decía, lo que sea, hay que irnos para México. Yo arranco, dejo mis cosas acá y nos vamos. Y yo decía, wow, es también cambiarle la vida a otra persona y dejar, no me malinterpreten, pero dejar sin un hijo a sus papás, sin un hermano, porque me lo va a llevar, y seguramente uno no va a estar cada 8 días pues viniendo para acá. O al principio uno lo hace una vez al mes y después uno ya una vez al año. Claro. Y Entonces, después los costos ya se vuelven más complejos. Difícil, ya, claro. además porque no solamente era la decisión de decir que no, sino no y me voy a hacer desempleada. Eso, ¿no? Muy duro, o sea, el que diga que, porque es que sabes que ahora toda la gente emprende, sal de tu zona de confort. Pero vaya, salga, marica, vaya, salga. Y decide el primer mes, ya, o sea, tú no le puedes decir zona de confort, ya salí, Pero dame para el arriendo, o si sea. vaya, salga, en un mes se gana, yo te ponía el ejemplo, ¿verdad? En un mes una persona que sus gastos sean 1.000.000 de pesos, perfecto, se los ganó ese mes, bien, la goleó por ese mes. Siguiente mes se hizo 700, uy, papi, llamo en 300 de Falco. El siguiente mes se hizo 3 millones, wow, entonces se gasta 1 millón, pero si no sabe manejar plata, entonces ya los 2 millones que están, se los gastan, pero el otro mes está en balance. No, eso es una vaina que hay que saberlo, hacer. Y tristemente, como nadie nos enseña,
¿cierto? Porque Total, yo digo, en los colegios debería haber clase de educación financiera, o sea, en décimo y 11 debería ser un must, una obligación de que te enseñen a hacer cómo hacer una fucking hoja de vida, porque ni hojas de vida sabía hacer la gente. Cómo presentar una entrevista de trabajo, una clase de educación financiera básica y una clase de cómo funciona nuestro país en términos de empresa, porque ¿sabes qué pasa también? Claro, yo creo mi empresa, bueno, entonces salgo, digo que no, muchas gracias, salgo con con todo el susto del mundo y le digo, en ese momento todavía no nos habíamos casado, pero ya estábamos organizando matrimonio con mi esposo, le digo, a la de Dios, o sea, yo tengo muchas cosas en la cabeza, yo siento que ya me puedo dedicar 100% a la empresa, tengo muchos contactos. Cuando dije que me iba mientras estaba haciendo el proceso de empalme con otra empresa, ciertos clientes me dijeron como, nos encanta trabajar contigo, ¿cuál es tu agencia? ¿Cuál es tu portafolio? Y yo no tengo portafolio, yo no, o sea, porque lo que te digo, hasta ese momento era como muy esporádico que salían cositas muy y formal. Las facturaba por ahí. Entonces me senté a hacer mi portafolio, me senté a hacer mi book, a hablar con los talentos con los que he trabajado, a ver qué campañas podía tener, qué contactos podía hacer para tener con esos clientes que habían dicho sí contigo hasta el final, qué les podía ofrecer para tampoco salirles con un chorro de babas, siendo yo, o sea, yo era la señora de recursos humanos. La todera. Yo me putaba con la señora de recursos humanos porque no pagaba, la recursos humanos era yo y no pagaba porque no había entrado nada, entonces un poco lo que tú dices. Pero entre o no entre dinero, tú tienes que pagar la DIAN, tienes que pagar el Reterica, el contador, tienes que pagarle al contador, tienes que pagar los impuestos, tienes que pagar el impuesto de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, pero también tienes que pagar el nacional, bla, bla, bla. Entonces siento que ahí es donde es un golpe, porque tú vienes recibiendo unas facturas 10 millones y 10 millones, pero aunque parezca lógico, a mucha gente no nos enseñaron. Yo lo aprendí, gracias a Dios, con algo chiquitico, pero sé que hay gente que no lo entiende, o sea, este golpe ha sido fuerte. Te pagan 10 millones y 10 millones, 30 millones, te gastaste los 30, le pagaste 20 a tus proveedores o lo que sea y 10 para ti. Y llega el momento en que la DIAN te dice, usted cobró 3 facturas de 30 millones y por cada factura de esas usted me guardó mi 19% de cada factura. Démelo, que es cuando uno tiene que pagar el IVA. Y uno dice, ¿cómo así? Claro. ¿Había que pagarlo? El IVA, usted me tiene que devolver 7 millones de pesos que le pagaron esas empresas a usted en esos 10 millones. Pucha. Hay que pedir un préstamo para pagar el IVA, que ya me gasté porque no sabía que había que guardarlo. Caso número 2. Las empresas te facturan, uno paga el IVA cada 3 o 4 meses, si no estoy mal. Y el tema es que tú pasaste una factura en febrero y el IVA tocaba presentarlo en marzo. No importa si no te lo han pagado. O sea, no importa si la factura no te la han pagado, tú tienes que pagar. Entonces, como el cliente no me ha pagado a mí, pero yo sí tengo que ir a buscar de dónde sea para pagarle a la DIAN. Entonces, todo este tipo de cosas son las que nadie nos enseña, que estaría buenísimo que alguien nos enseñara, por lo menos desde el colegio, tuvieses la intención de ser empresario o no, para que en el momento en que tomes la decisión de hacerlo, pues no te dé tan duro. No nos enseñan. Sistema, corredor. No, es que queda uno así porque a mí me pasó, yo abrí mi propia empresa, entonces yo pensaba que si cobraba 2, 3 millones de pesos por un show, 4, lo que fuera, yo dije, no, pues espérate que esa práctica es mía, la contadora, venga, eso no es suyo. Menos hay que pagar esto, hay que pagar la... esto, hay que pagar esto, hay que pagar esto. Entonces yo abrí una empresa para pagar impuestos, entonces tengo un amigo que llama el Mono Sánchez y me dice, sí, usted trabaja para el gobierno. Y yo, no joda, ¿en serio, güey? Pero te va peor si lo haces de manera, a menos de que sea en efectivo, y eso puede ser elevado. Claro, ya es efectivo, pero es una cantidad de cosas y se genera una cantidad de inconvenientes cuando uno no la tiene clara. Entonces, que la factura, que si es a 30, 90, 60, yo trabajo con clientes maravillosos que no voy a decir sus nombres, pero que pagan a 120 días. Y son clientes maravillosos porque salen unas campañas potentes, pero son unas campañas a 4 meses, pero no es como que yo acabe la campaña y empiecen a correr los 4 meses, porque la campaña se acaba. Yo tengo por lo menos una semana para presentar informe, porque pues son muchos datos que hay que recolectar, las estadísticas de los influenciadores, cuántos cumplimientos tuvimos, qué KPIs formados, Ese informe yo tengo hasta una semana para hacerlo, que necesito esa semana para hacerlo, y ahí todavía no puedo facturar. Entonces yo hago todo el informe, presento el informe, ellos revisan el informe, si tienen correcciones en el informe me avisan, si no, ahí puede pasar otra semana, y ahí me mandan orden de compra.
Pero ¿qué pasa? Orden de compra después de que se hizo todo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, en muchísimos casos, porque es que creo que la publicidad es una de las únicas, de verdad, de los únicos rubros de la industria en el que pasa eso. O sea, imagínate tú ir a donde el panadero y decir, ¿me regala 1000 de pan? Sí, señora, aquí está 1000 de pan. Perfecto, en 120 días le pago. En 4 meses. O sea, el panadero, obvio, no le vuelvo a vender pan, pero la industria está tan normalizada en esos tiempos que a veces es muy difícil. Es que es complejo. Mira, acá al frente, ahorita que salgas, hay una chaza. Y esa chaza funciona día y noche. Parce, es una chaza normalita y tal, y hay una chacita ahí hasta de pobre. Pues un día, porque yo salgo a montar en bicicleta por la mañana, en fin, pues un día me asomé y salió una camioneta, pero qué camioneta, una cosa brutal. Abrieron el baúl y sacaron pues cosas para allá, y yo decía, no, el dueño de esa chaza es el dueño de esa camioneta. Claro, los manes venden de contadito, no facturan, y se ganan toda la plata del mundo. Pero, claro, dependiendo como la actividad. Qué feo que en este caso sea así, sabiendo que los datos son inmediatos. Claro, y que finalmente el beneficio de esa campaña es en el momento, porque yo no le puedo decir como, claro, en 4 meses te salgo con tu campaña y con tus historias y con lo que tú necesites. Es heavy, pero repito, la industria está tan normalizada que si no lo haces tú así, pues igual lo va a hacer otra agencia, entonces finalmente tienes que sucumbir ante eso. Ahora, bueno, una vez que te organizas, una vez que ya entiendes que tu industria se mueve así, tú dices, perfecto, hoy, o sea, la campaña que hoy estoy haciendo es una plata que voy a ver en 4 meses. Es decir, mi octubre, mi agosto, mi septiembre va a estar en una chimba. Pero como necesito pensar en este mes inmediato, claro. Entonces los primeros 2 meses fueron terribles, fueron muy duros. Gracias a Dios nunca faltó, siempre nos organizamos para cubrir con todo. Pero los primeros 2 meses fueron muy duros porque lo que hice nunca paré de trabajar. O sea, no hubo un solo mes en el que no recibiera mucho trabajo. Pero lo que hice el primer mes lo iba a ver al tercero. Lo que hice el segundo mes lo iba a ver al cuarto. Y en el tercero ya tenía plática de eso que había cobrado que había hecho en el primero, pero en el primero y en el segundo va blanqueado. ¿Qué es lo que pasa en muchos negocios? Uno abre y es como, pues mientras coge fuerza y mientras coge agarre, los primeros 2 meses, en muchos casos muchos más, 2 meses, 4, 5, hasta yo he escuchado de emprendedores que dicen, el primer año te vas de pérdidas mientras logras posicionar, que la gente conozca, total, lograr el punto de equilibrio. Entonces, todas esas cosas de las que estamos hablando es de las que nadie habla y de las que uno aprende a tiestazos. Esa está en la letra chiquita, nadie lee. Y a ti te dice, y es que como ahora hay tanto coach de felicidad y de cosas que te dicen como tú no vas a ser feliz hasta que no seas tu propio jefe. Te invito a que seas tu propio jefe, porque ser tu propio jefe representa que también vas a trabajar los fines de semana, porque es que es lo tuyo, claro, es por lo tuyo, y tú dices, bueno, pues acá me doy la pena lo que sea, pero no es como que tú me levanto a las 10 de la mañana y me acuesto a las 5 de la tarde y la plata llega sola, o sea, te toca trasnochar, te toca, y en mi caso, sí tengo muchos colaboradores que cuando llegan mucho flujo de trabajo, digamos que contrato, pero todavía la capacidad, por eso mismo de que un mes es muy bueno, otro mes no tanto, la capacidad no te da para tener una persona de planta, con el agravante de que y esto es una falla del sistema, vincular a una persona por nómina a tu empresa te trae más gastos que beneficios. Entonces, suena muy feo, pero es mejor contratar a una persona por freelance, que si hizo un trabajo de 500,000 pesos, yo le pago 500,000 pesos, a contratar a alguien por nómina, que sí o sí me va a obligar cada mes como empleador a pagar su salud, su pensión, porque lo que mucha gente que somos trabajadores no entendemos es que hay un rubro que la empresa paga de más por ti, y eso es y la prima y la extra prima y la cosa y las vacaciones, y si se enfermó entonces igual toca pagar. Es una cosa que de alguna manera es muy difícil para los que somos microempresarios tomar la decisión de decir me meto con una nómina, porque desde que entres en el momento, o sea, desde que ingreses a una persona te llevó, o sea, ya tienes que tenerle plan de caja de compensación familiar, o sea, una cantidad de cosas que si tú no sabes si el otro mes ibas a tener un montón de trabajo, pues ¿cómo haces? Complicada la cosa. Bueno, Viviana, muchas gracias, ya se nos está acabando el tiempo.
Hay muchas cosas por hablar con Diana, la comedia, hay una cantidad de temas por Yo le hablar. dije que hablaba mucho. Sí, Diana habla bastante, pero habla chévere, me gusta. Pero podríamos tener de pronto, no sé, otra reunión, otro programa donde hablemos de comedia, donde hablemos de otras cosas. Hoy quería conocer toda esa parte emprendedora, cómo empezó, me parece muy chévere, pero pues el tiempo no da más. No importa, no importa. Aquí estaremos las veces que sean necesarias. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, los que sean necesarios. Me encanta tu voz de locutora. Ay, gracias. La normal o la que es así. Sí. ¿Cuál de las dos? Yo me despido, pero porfa, despídete tú con esa voz de locutora que parece lo máximo. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí conectados con nosotros. Por favor, sigan este podcast en todas las redes que van a ver aquí. Aquí les vamos a dejar todas las redes y después seguimos con Vení Contame. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. ¡Mua! Muchos besos y por ahí nos seguimos encontrando. Señores, nos vemos. Mil gracias. Chao. Vení Contame con Germain Humor, un espacio para compartir experiencias, historias y enseñanzas de nuestros invitados. Estamos entre amigos, tómela con calma y vení Contame.